Porque aparte de que sea el mejor sistema que tenemos ahora, en la actualidad, ¿tiene alguna falla? Se podría decir que, no sé, de ciertos sectores, por ejemplo, ambientalistas, se dice que el capitalismo es el causante del cambio climático, ponele, o de la contaminación. O, no sé, del veganismo, se dice que es el causante de la explotación animal. O bueno, es con miles de ejemplos de eso, que es el causante de la desigualdad, de, no sé, de los monopolios, un montón de ejemplos. ¿Alguno de esos ejemplos es cierto? ¿Tiene alguna falla en sí el capitalismo? Sí, son los grandes mitos, ¿no? Que hay en torno al capitalismo y al libre mercado. Y fíjate que es muy curioso porque, digo, a la hora de hablar de medio ambiente, si nosotros analizamos los hechos, ¿no? No simplemente las palabras de algunos políticos y algunas personas que simplemente repiten lo que está por ahí, uno analiza los hechos, digo, las economías más libres, los países más capitalistas, países que mayormente respetan la propiedad privada, donde abunda la seguridad jurídica, donde hay libre mercado y libre comercio, y se respetan, vuelvo a insistir, a hacer hincapié en esto, en los derechos de propiedad, digo, ahí son los lugares en los que menos contaminación hay, ¿no? Principalmente por un tema de incentivos, donde la gente cuida el medio ambiente. Fíjate, países como Venezuela, países como Cuba, ¿no? Zimbabue, tantos países que están sumergidos en el estatismo, digo, ¿ahí qué pasa? Ahí como el socialismo es involución, ¿no? Y te lleva, te termina llevando a vivir como se vivía en la época previa a la revolución industrial, nada, la gente tira los desechos al río, ¿no? Digo, y termina contaminando, no tenés sistema, no tenés un buen sistema de cloacas, no tenés electricidad, no hay agua potable, no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el sistema socialista termina aniquilando y destruyendo toda esa estructura, ¿no? Y nadie tiene incentivos de crear ni de progresar. ¿Por qué? Porque, digo, ¿para qué uno va a producir si va a venir un gobierno que te va a terminar saqueando y despojando de todo lo que vos producís y de tu empresa? Y va a venir un loco que te diga expropiese y te quite todo lo que producís, ¿no? Entonces, digo, yo creo que hay que recurrir mucho a los datos y a los hechos. En esto hay varios libros muy interesantes, al menos yo siempre recomiendo los de Johan Norberg, un sueco liberal que explica muy bien estos puntos, ¿no? Hace también un buen énfasis sobre el medio ambiente, ¿no? Aspectos y banderas que tenemos que tomar, o sea, que son nuestras. Digo, los países en los que más se respeta el medio ambiente son los países con economías más abiertas y más liberales. Entonces digo, ¿por qué no hablar de estos temas? ¿Por qué no los ponemos sobre la mesa? Digo, nuevamente, no nos olvidemos que, digo, hasta hace 200 años el 95% de las personas que vivían en este planeta estaban en pobreza extrema. Y es a partir de la revolución industrial, ¿no? Que se fundamenta también en las bases de una revolución previa, un poco más política, intelectual, si se quiere decir de alguna manera, que es la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, ¿no? Inspirada en las ideas de John Locke, de los Levelers en su momento, ¿no? Y una revolución que también después termina inspirando revoluciones como la Revolución Norteamericana, ¿no? Los padres fundadores como terminan de adoptar ese conjunto de ideas que se basan en el rule of law, en el libre mercado, ¿no? En el respeto a la libertad, a la búsqueda de la propia felicidad. Entonces, digo, el liberalismo tiene todos los hechos a su favor. Es simplemente cuestión de decirlos, de contarlos, de no quedarnos únicamente en temas económicos, de hablar solamente de libertad económica, de gasto público, de emisión monetaria, digo, todas estas cosas tenemos que contarlas, ¿no? Claro. Sobre todo destacar que el libre mercado es el sistema que todos estos mitos pueden solucionar de forma más eficiente, Así es. porque nosotros mismos somos los que sabemos qué necesitamos o qué problemas tenemos y no un político o un populista de turno. Y es importante también destacar que no estamos diciendo esto de manera ideológica o de manera sesgada, sino que lo estamos viendo los datos y eso es lo que dicen los datos, lo estamos viendo de manera científica, si se podría decir. Sí, total. Ahora vamos a pasar a un tema que está relacionado también, porque lo tocamos bastante hasta ahora, que es Latinoamérica. Y voy a nombrar una pregunta que hizo Humberto 1,
no, perdón, que hizo Alexia Hernández, que dice cuáles son los factores en los que se basa la política latinoamericana. Y yo lo quiero también relacionar con una pregunta que tenía acá escrita, que es ¿por qué Latinoamérica está como está? ¿A qué me refiero con esto? Que en general en los países latinoamericanos, por desgracia, se puede ver una cierta tendencia antimercado, antiizquierdista, y se puede ver unas excepciones que por desgracia son excepciones, que como son pueden ser Chile o en Uruguay, que también por desgracia pueden llegar a tender a perder esta tendencia pro mercado. ¿Por qué está como está Latinoamérica y cómo podríamos solucionar todo esto? ¿Cómo podríamos hacer que Latinoamérica para futuro esté mejor? Bueno, primero América Latina está como está, creo, porque venimos de décadas de tener gobiernos demasiado grandes, ¿no? Y además de tener partidos políticos que gobiernan, ya sea de izquierdas o de derechas, que siguen creyendo en el Estado grande, ¿no? Y que siguen creyendo en el mercantilismo, en el intervencionismo, en todos estos mecanismos muchas veces populistas, ¿no? Varios aspectos o factores que tienen que ver con quizás la mentalidad populista o cómo la podemos identificar, especie de mesías que tenemos por todos lados. Digo, cada vez que llega un gobernante al poder en América Latina es alguien que promete y que promete además con dinero ajeno, que es muy fácil prometer con dinero ajeno, ¿no? Entonces yo creo que el problema está precisamente en eso, en que no apostamos por el mérito. Entonces, mientras sigamos apostando por creer que los gobiernos van a venir y solucionarnos los problemas y que la solución está en un político, digo, vamos a seguir caminando por este sendero de atraso y de pobreza como lo venimos viendo históricamente, ¿no? Entonces hoy creo que también nos encontramos con un fenómeno que no se da solamente en América Latina, ¿no? Me atrevería a decir que se da en todo el mundo, donde vemos estos quizás populismos tanto de izquierdas como de derechas, donde vemos sistemas totalmente colectivistas, ¿no? Y muchos de ellos que además usan el liberalismo, curiosamente, como máscara, ¿no? Para después llevar adelante sus proyectos colectivistas, ¿no? Que están muy lejos, ¿no? De ser liberales, pero creo que forma parte también de un fenómeno mundial que hoy día vemos y que está muy presente, ¿no? Y del que tenemos que deshacernos, y los liberales tenemos que mostrar, ¿no? Que estamos, que el liberalismo no cae en ese juego de izquierda o derecha, o sea, el liberalismo no está ahí adentro, el liberalismo tampoco es la derecha. Digo, estos temas hay que ponerlos sobre la mesa.